A Jesús, ¿cómo usted lo dibujaría? Intermedio. Algunos, ¿sabe cómo dibujaban o con qué representan a Jesús para pensar en Jesús? Con una cruz. Con una cruz, ya, así entiendo que Jesús, algunos más creativos le colocaban el pedacito como de tela allí, otros le colocaban una corona por acá, etcétera, y así decían, esa es la manera de representar a Jesús. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo fue donde fue lo más interesante, porque algunos dibujaban una paloma, otros dibujaban una llama de fuego, otros dibujaban un rayo, porque como decían, algunos lo ven como una energía, pues con un rayo. Otros dibujaban como un fantasma, porque como es un espíritu, lo entendían así. Y otros dibujaban como una nubecita soplando. ¿Por qué? Porque es como un viento. ¿Cierto? Sin embargo, es curioso porque ¿por qué nos queda tan fácil representar al Padre como con el hombre de Días, el anciano de Días, a Jesús con una cruz, pero con el Espíritu Santo hay diversidad de pensamientos de cómo es? Hay muchas dudas con el Espíritu Santo. Y lo primero que hay que entender, para que ustedes sepan, es que para comprender que el Espíritu Santo no es un viento por allí, no es una energía, sino que es una persona, hay que entender que una persona tiene tres elementos básicos para que sea una persona. Para que una persona, para que algo sea una persona, esa persona debe pensar, si piensa, si puede decidir y si puede sentir. Esos tres elementos hacen que una persona sea una persona. Tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Si tiene esos tres elementos, es una persona, y eso lo vamos a ir viendo referente al Espíritu Santo. Hay denominaciones que piensan que en el Antiguo Testamento, aquí, en el Antiguo Testamento estaba el Padre Celestial, ¿no? El Padre Celestial, en el Antiguo Testamento. Pero esa misma persona, cuando llega a los evangelios, hace como una transformación y se convierte ahora en Jesús, en los evangelios, ¿cierto? Pero esa misma persona hace una segunda transformación y ahora se convierte en el Espíritu Santo para la iglesia primitiva. Pero ¿cuántas personas eran? Según ese pensamiento, una sola persona en tres fases diferentes. Eso especialmente lo creen las iglesias como los pentecostales y iglesias así. Hay otras iglesias que para entender el concepto del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, consideran que es una sola persona, pero que tiene tres cabezas diferentes. Algunos piensan eso también. Y hay unos más osados dentro de la iglesia adventista, estoy diciendo, que era el grupo que estaba allí, que dice que el Padre Celestial era el primero. Y él allá en la eternidad de alguna manera engendró a Jesús. O sea, Jesús no es eterno, sino que es engendrado. Y algunos, y ellos dicen también, correcto, y ellos dicen que entonces, al unir el Padre con el Hijo, la presencia de ellos dos es el Espíritu Santo. No es una persona, sino que es la presencia de ellos. Eso lo creen los testigos de Jehová, correcto. Pero dentro de la iglesia adventista hay grupos de personas que creen exactamente lo mismo. Y el no entender esto con claridad, pues nos va a confundir, porque a veces uno dice, ¿cómo yo puedo entender que es un Dios, pero son tres personas? ¿Cómo entender eso? Y a veces eso tan sencillo, pues nos tiene allí como un poquito
locos, ¿cierto? ¿Traes papel higiénico, mamá? Por favor. Entonces, la primera idea que yo les quiero compartir es la idea que vayan a sus Biblias a Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Deuteronomios 6, 4. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Eso se conoce como la Shema, para que ustedes sepan. Saben que para un judío antes de decir papá y mamá, tiene que decir Deuteronomio 6:4 de memoria. ¿Sabían ese dato curioso? Deuteronomio 6:4, eso es lo que se conoce como la Shema. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué cosa? Uno es. ¿Qué significa uno? ¿Qué es uno? Uno lo entiende como uno, pues es uno, ¿cierto? Como es el lapicero, eso, uno, eso, como único, listo. ¿Saben que cuando yo estuve en la universidad, yo tuve el privilegio, para mí fue un privilegio, poder interpretar los cultos a personas sordas? Tuve que aprender el lenguaje de señas para poder, porque iban sordos a la iglesia. Y como habían sordos en la iglesia, ¿no hay? ¿Alguien tiene papel higiénico? ¿Alguien trajo? Para ir borrando acá. Es que no traje borrador. Con la camisa. Y cuando yo estuve allí en la UNAC y podía interpretar a los sordos, era muy interesante porque el predicador iba hablando y uno aquí sentadito de frente, allí estaban los sordos, y uno comenzaba a interpretarle con las manos el lenguaje de los sordos. ¿Para adentro? Sí, pero ya mi esposa fue y no hay en el baño papel. Ah, bueno, pero con este ya es suficiente. Sí. Con este ya. Gracias. Y entonces yo tenía ese privilegio de poder interpretar los cultos. Sin embargo, saben ustedes que uno no puede interpretar un culto de manera literal. Es decir, si el predicador dice tal cosa, yo coger las palabras e interpretarla literalmente, porque va a pasar algo. El sordo no va a entender. Por decir algo, el predicador dice, alcemos todas nuestras voces. ¿Cómo va a entender eso un sordo? El de levanten sus voces, si él nunca ha escuchado ningún sonido, no entiende eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el intérprete? Pues el intérprete ya no dice alcemos todas nuestras voces, sino va a decir alcemos todos nuestras, bienvenido, nuestras manos. Eso ya lo va a entender un sordo. Ah, nuestras manos para alabar a Dios. Pero si yo vuelvo y cojo lo que acabé de decir en lenguaje de señas y se lo voy a decir a las personas que sí escuchan y les digo, alcemos todas nuestras voces para alabar a Dios, pues los que escuchan dicen, uy, este pastor se volvió como evangélico. ¿Cierto? Vea el tema como cambia. Cuando yo lo paso de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, pues a veces cambia y no es que yo quiera cambiarlo, sino que es para que alguien lo entienda, pero a veces eso hace que se pierda la idea del original. Eso es lo que pasa en muchos casos en la Biblia, porque ustedes recuerden que la Biblia fue escrita ¿en qué idioma? ¿En español? En hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Y el Nuevo en qué idioma? En griego. Y algunas partecitas del Antiguo están en arameo, ¿no? Por allí en Daniel, en Esther, hay partecitas en arameo. Sin embargo, es en hebreo. Así que hay dos palabritas que quiero que la vean. Una es esta palabra. Apréndasela y le digo que usted ya sabe hebreo. ¿Qué dice acá? ¿Sí me entienden? Esto es una J por si acaso. Ejat. ¿Sí? Y es más, esto tiene un acento aquí. Ejat. Ejat.
¿Sí? ¿Qué significa Ejad? Uno. Sin embargo, hay otra palabrita también en el griego, en el hebreo, que es la A, la Y, la A, la D, la I y la H. Yadid. No, perdón, al revés. Yahid es. Me sonaba raro. Yahid. H, I y la D. ¿Cierto? ¿Esto qué significa? Uno. Dos palabras que si usted las lee son totalmente diferentes. Y le puedo decir que el significado es diferente, pero los dos significan uno. Pero como yo lo leo en español leo uno, pues es uno. Un marcador, uno. ¿Cómo entenderlo? Para entender esto, yo tengo que ir en la Biblia en otros lugares donde se utiliza la palabra Ejad y otra donde se utiliza la palabra Yahid para entenderlo. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis 1, 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. Momento, pues la creación. Génesis 1, 5. Dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas de cosa, noche. Hay dos elementos, día y noche, dos elementos. Y sigue diciendo, y fue la tarde y fue la mañana un día. Un día. Ese de uno, un día, o uno día, sería más exactamente la traducción, fue uno día, o el día uno, está compuesto por dos elementos, noche y día. ¿De acuerdo? Génesis 2, van conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. Momento, el primer matrimonio. Dice así: por tanto, el hombre, un elemento, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, dos elementos, y serán una sola carne. Otra vez aparece esta palabra, Ejad, que significa uno, pero ese uno está compuesto por un hombre y por una mujer, pero son uno. Y para entenderlo mejor la idea, vayan a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 y el versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. Momento, Torre de Babel. Y dice así: y dijo el Señor, he aquí que el pueblo son ¿qué cosa? Uno. ¿Cuántas personas habían en ese pueblo? Muchísimos. Pero el texto o Dios dice, el pueblo es uno solo. ¿Y por qué es uno solo? Porque todos ellos tenían la misma lengua, todos habían comenzado a hacer lo mismo y ahora nada de lo que se propongan hacer les sería imposible, dice el texto. Es decir, uno, utilizando esta palabrita, Ejad, significa uno en unidad. Una unidad. No uno de único, sino uno de que están unidos, de que están juntos, como un solo pueblo. Es como decir, está la familia Rendón Caicedo, ¿cierto? La familia Rendón Caicedo está conformado por Diego, papá, Virginia, mamá, y María, hija. Son 3 personas. Pero ¿cuántas familias son? Una familia. Eso es unidad. ¿Sí ven? Ahí se utiliza en la Biblia normalmente la palabra Ejad. ¿Cómo se utiliza la palabra Yahid? Vayan conmigo ahora al libro de Génesis, ahí en el capítulo 22, versículo 2. 22, 2. Dice así, momento, sacrificio que quería hacer o que el Señor le propuso a Abraham. Y dice así,
Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Esa palabra único es la palabra Yahid, que significa uno. Tu único. ¿Tenía más hijos según en el relato? No, según el relato no. Ese era su hijo legítimo, ¿cierto? El hijo legítimo del hogar. Tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por ahí en Jueces capítulo 11, versículo 34, se vuelve a mencionar esa palabra Yahid. Ustedes recuerdan de un hombre llamado Jefté. ¿Sí se acuerdan de Jefté? Jefté le dijo al Señor, Señor, ayúdame con una guerra que tenía, un problema que tenía. Y le dijo, Señor, si usted me ayuda y salimos victoriosos, cuando yo llegue a la casa, la primera persona que salga lo sacrifico. Y dice que salió la hija en el versículo 34 y dice, y salió a recibirlo feliz su hija, y era su única hija. Esa palabra única es Yahid. ¿Sí? Desen cuenta de algo, de manera rápida. Ejad significa uno, pero en unidad, ¿cierto? En cambio, Yahid significa uno, pero en único. ¿Sí? Ahora, si usted vuelve al texto allí de Deuteronomio 6:4 y usted lo pudiera buscar en internet ahorita es muy fácil, usted aprender hebreo. Hay una página en internet que se llama Logos, la letra K y logos.com, y le coloca toda la Biblia arribita en español y abajo en griego, en hebreo o griego, para que usted sepa, y dice cómo se pronuncia, qué significa. Es muy interesante esa página. Logos K, la letra K, junticos, veas así. Es Logos K, logos.com. Usted utiliza esa página y puede mirar qué es lo que sí, eso que usted ve a veces el predicador que dice esta palabra en griego y usted no, pues usted tiene que creer porque ni idea. Pero usted se va acá, ahí le dice, ¿qué quiere leer? Usted dice, Génesis tal, versículo tal, pum, le coloca el texto en español, en griego, y usted puede ir haciendo clic en cada palabra y le va diciendo cómo se pronuncia, cómo se escribe en el idioma original y qué significa. Es muy bueno. Y usted puede encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, utiliza la palabra Echad. Es decir, cuando dice uno es, no está diciendo que sea único. Lo que está diciendo uno es que hay unidad en Dios. Y si hay unidad quiere decir que no hay solo uno, sino que hay más personas dentro de esa unidad. ¿Estamos allí bien? Listo. De manera rápida, una siguiente idea en relación a esto, porque quiero darles, ¿perdón? ¿Cómo qué? Como con el inglés, sí. En cambio cuando se cambia a otro idioma, tenemos un problema. Un segundo elemento, escuchen este muy interesante, es que usted a veces escucha a la gente pelear, ¿cómo es el nombre de Dios? ¿Cómo es el nombre de Dios? Y algunos dicen, no, es que usted tiene que nombrar a Dios por su nombre y su nombre es Yahweh o Yahvé. Otros dicen, no, el nombre de Dios es Jehová. ¿Se han escuchado? Y que pelean y reparten literatura peleando que es Jehová o Yahweh. Pero ¿saben algo? ¿Recuerdan quién escribió la Biblia, no? Dios utilizó a los profetas. ¿Y los profetas qué nacionalidad tenían normalmente? Normalmente eran hebreos o judíos. ¿Saben que un judío, ellos no existían en ese tiempo la impresora, ni la litografía, sino que para pasar los fragmentos de la Biblia lo tenían que hacer escribiéndole. A esos, en papiros, a esas personas que lo hacían se le llamaban los escribas. ¿Los qué? Escribas. Y entonces el escriba estaba allí escribiendo y estaba allí, pero cuando llegaba a la palabra o al nombre de Dios, soltaban el lapicero
Y pues, lapicero no, perdón, la pluma que utilizaban más bien, saltaban la pluma, iban y buscaban una pluma nueva que no ha sido utilizada. Venían y escribían, y cuando terminaban de escribir la palabra o el nombre de Dios, rompían esa pluma. No sin antes haberse lavado las manos, después volvían a lavarse las manos y cogían la pluma vieja y seguían escribiendo. Imagínense la santidad. Por eso, ¿por qué? Porque el nombre de Dios era impronunciable. Se utilizaban 4 letras. Se utilizaba la letra Y, la letra H, la W y la H. Transliterando el hebreo, ¿no? Serían esas 4 letras. Pronuncie el hebreo. Pronuncie eso. ¿Cómo se puede pronunciar esas 4 letras? ¿Por qué lo hacían ellos? Esto se le llama el tetragramatón. ¿Cómo se llama? Decía un profesor, pregunta de examen. Las 4 letras, el tetragramatón. El nombre de Dios. El nombre de Dios eran estas 4 letras. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios nunca dio su nombre. Él nunca dijo que llamaba Jehová, Yahvé, nada de eso. Lo más cercano es cuando por allá en Éxodo Moisés se le encuentra y le dice, ¿quién voy a decir que me manda? Y él dice, ¿cómo es que dice? Yo soy el que soy. Eso es lo más cercano. Pero él nunca da su nombre. ¿Por qué? Porque siempre escribían era estas 4 letras que se llama el tetragramatón. ¿Los judíos saben cómo piensan que se pronuncia esto? No. Los judíos para pronunciar esto lo hacen de la siguiente manera. Hagan silencio. Así era como lo pronunciaban. En la respiración. Ellos entendían que cuando usted aspira, pronunciaba las 2 primeras. Y cuando usted soltaba, manda. Y de verdad parece como si estuvieran pronunciando. Porque ellos entendían lo siguiente. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Respirar, es decir el nombre de Dios. Y por eso tiene la concordancia cuando Salmos dice que todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor, porque con la respiración ya estaban nombrando el nombre de Dios. ¿Cómo se llamaba Dios? Se utilizaba el nombre Elohim. ¿Saben qué significa Elohim? Dios. Pero cualquier Dios. Dios en mayúscula o Dios en minúscula. Utilizaban eso para decir Elohim, para hablar de Dios, pero no era un nombre. Era una expresión para hablar de Dios. ¿Cuál otro utilizaban? Adonai. ¿Han escuchado Adonai? Adonai significa mi Señor. Es en cuenta que no son en sí nombres, sino títulos. Adonai Elohim. Entonces, con el tiempo, los judíos hicieron algo. Con el tiempo, los judíos, que siempre le decían Adonai o Elohim para referirse a Dios, porque entendían que Dios no tenía nombre, unieron Adonai y Elohim con estas 4 letras. Y entonces por eso que por aquí algunos le colocan por aquí una A y por aquí una E. Y entonces decimos que ¿cómo se pronuncia? Yahvé o Yahweh. Otros decidieron colocarle aquí una E, aquí una O y aquí una A. Jehová. Y todo se dice. Pero esa colocación de las vocales no fue puesta por Dios. Por eso cuando alguien pelea el nombre de Dios, pues está peleando en vano. Porque estas 4 letras representan a Dios. Puede ser el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Y un texto de estos
Yo quiero que vayan a Deuteronomio. Vuelvan a Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y versículo 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y versículo 5. Y yo se los voy a leer y ustedes me dicen cuántas veces nombra la palabra Jehová o estas 4 letras. Deuteronomios 6, versículos 4 y 5. Volvemos a la Shema. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces se nombró? 3 veces. Porque en la Shema se entendía que se estaba mencionando a los 3. Los 3 pueden ser Jehová. ¿Por qué? Porque recuerden que se estaban refiriendo a esas 4 letras. Otro texto, la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Números 6, versículos 24 al 26. ¿Lo tenemos? Vamos a ver cuántas veces allí se nombra estas 4 letras, o Jehová, como está en la traducción de la Biblia. Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Dice allí, cuenten las veces que se nombra Jehová, o estas 4 letras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti. ¿Cuántas veces se nombró en la bendición sacerdotal? Porque se entendía para el judío que estas 4 letras representaban a Dios, no exclusivamente al Padre, sino a Dios. Y es en cuenta que está mencionando a los 3. Normalmente, si usted es juicioso en la Biblia, va a notar que casi siempre, por lo menos en la gran mayoría, cada vez que se menciona a Dios, normalmente se menciona a los 3. Otro ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. La visión que vio el profeta. Y dice allí que el profeta vio a unos serafines volando de un lado para el otro. Y esos serafines decían en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué no dijo santo una sola vez o por qué no lo dijo 4 veces o 2 veces? Por las 3 personas. Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. Isaías 48, versículo 16. Yo le quiero presentar este y otros 2 textos y con eso vamos a finalizar esta primera parte. El otro miércoles les explico otra cosa muy importante. 48, 16. Isaías 48, 16. Vea cómo se nombra a los 3 en este solo texto. Es que la deidad claramente está definida en la Biblia. Nosotros somos los que a veces nos confundimos o no lo sabemos explicar. Dice allí, usted me va a decir quién está hablando. Dice allí, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién está hablando? Jesús. Porque está hablando del hablar. ¿Y quién era la palabra? ¿Quién fue el que dijo, hágase la luz, hágase los animales? ¿Quién dijo eso? Jesús. Y Juan 1:1 lo dice, correcto. Dice, y sigue diciendo el mismo texto, el mismo versículo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, es el Padre, utilizando estas 4 letras. El Señor. ¿Y quién más? Y su Espíritu. En un solo texto se menciona a los 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y normalmente estas 4 letras está variándose en cualquiera de los 3. Otro ejemplo clásico es el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan por allá Mateo capítulo 3? Dice, y Jesús descendió al agua, dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús descendió al agua, salió del agua después de ser bautizado. Y salió el Espíritu de Dios como en forma de paloma.
Jesús en el agua, la paloma, que era la representación, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque dice como una paloma. Los que vieron como si fuera una paloma, no quiere decir que es una paloma, pero vieron como una paloma, pero aparte escuchaba una voz del cielo. Acá hay uno, allá hay otro y allá hay otro, que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 28, cuando el Señor los invita o los hace el llamado a bautizar, ustedes dicen que allí, saben que en el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Des en cuenta cómo en el nombre de Dios, que son el tetragramatón, estas 4 letras, se puede hablar del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, la palabra Jehová, que ya la utilizamos aquí nosotros, no quiere decir que sea esa palabra la revelada por Dios, que así es su nombre, pero es la manera para poder hablar o referir, ¿sí? A Dios. Puede ser Jehová refiriéndose al Padre, Jehová refiriéndose al Hijo o Jehová refiriéndose al Espíritu Santo, porque es que en realidad se está utilizando son estas 4 letras. ¿De acuerdo? Voy a dejar hasta ahí. Tetragramatón. La Shema. La Shema. S-H-E-M-A. La Shema. Quiero decirles algo. Quiero mencionarles, no hoy, pero para decirles, todo esto para poder entender los dones del Espíritu Santo. Normalmente hay un texto en la Biblia que dice que ahora pues tenemos, existe un intercesor entre Dios y los hombres. A Jesucristo, el hombre, perdón. Jesucristo hombre. ¿Quién es el intercesor? Jesucristo, Jesús. En realidad la Biblia enseña que existen 2 intercesores, 2. El próximo miércoles vamos a hablar acerca de eso para entender mejor la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? ¿Quedó entendido? ¿Claro esta parte? ¿Correcto? ¿Cómo? Vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Para que no falten el miércoles, los espero el miércoles aquí a las 7 de la noche para que hablemos un poquito. Traigan dónde escribir para que podamos avanzar. Vamos a finalizar con una oración.